Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa Yo creo en la palabra de Dios. Hoy un día más de vida, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para poder aprender más de su santísima palabra. ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar el día de hoy? El día de hoy vamos a querer explicar un poco más acerca de los sacramentos, qué significan los sacramentos, por qué la iglesia existe este dogma o esta doctrina y a qué nos ayudan los sacramentos más que nada. Pero antes de empezar, sí quisiera que pidiéramos a Dios más que nada que nos dé la inteligencia y la sabiduría para poder entender y comprender, y que me dé la ayuda para poder expresarme. Si usted tiene problemas para aprender, haga esta pequeña oración. Hace tiempo un sacerdote quería ser sacerdote, pero por algún motivo, razón o circunstancia, no se le quedaba absolutamente nada de las clases. Entonces pidió a Dios que le diera sabiduría y surgió esta humilde oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Dame una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva. Dame un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Padre Espíritu Santo, guía y dirige la obra que Dios me ha encomendado y llévala a buen término, tú que habitas en la presencia del Padre y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos y es un solo Dios. Amén. Consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Empezamos con los sacramentos. ¿Tú sabes algo de sacramentos? Pues sí, bueno, poquito, ¿verdad? Sé que son 7 sacramentos, pero lo que no sé es por qué son 7 sacramentos, Andrés. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando también se han hecho esta pregunta. Muchas personas nos han engañado, nos llegan y nos dicen, las personas que tocan a veces a nuestro hogar, nos quieren hablar de, pues ahora sí que de diferentes temas, pero pues quisiera enfocar este día en que si tú nos puedes ayudar a entender qué son los 7 sacramentos y con las lecturas, ¿verdad? Porque Dios nos guíe el día de hoy para que si alguien está como yo pensando que son los 7 sacramentos, hoy pueda entender un poquito más. El 7 siempre en la Biblia significa perfección, totalidad, es la divinidad de Cristo. El 6 representa al ser humano, es imperfecto. El 7 perfección, el 8 es Dios. El 6 puede brincar al 7, sí, pero el 6 no puede llegar al 8, el 7 no puede llegar al 8. ¿Por qué? Porque el 8 ya representa al Padre, ya nadie, no hay más que Él, solamente Él. El 7 es perfección. Entonces, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, Juan vio a Jesucristo ya frente a su trono, y frente de su trono vio algo que nos lleva a ver por qué. ¿Qué significa este 7? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan la lectura de este mensaje recibido de Dios y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque ya se acerca el tiempo. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias de la providencia de Asia. Reciban ustedes gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y también de parte de Jesucristo, testigo fiel, que fue el primero en resucitar. Palabra de Dios. Frente del trono de Dios hay 7 espíritus. Entonces son 7 espíritus los que vamos a recibir, ¿no? Es una plenitud. Cada espíritu
Cada vez que lo recibimos nos va fortaleciendo en una área diferente. Lo vamos a ver más adelante. Porque cada sacramento tiene una particularidad. El libro de Proverbios en el capítulo 9 nos enseña también de la sabiduría. En el capítulo 8 nos habla todo el capítulo de lo que es la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Cristo. Pero en el capítulo 9, versículo 1, nos enseña lo que Cristo formó. Ya vimos a Cristo en el cielo, frente a su altar, frente a su trono. Hay 7 espíritus. Ahora aquí en la tierra Jesús forma una casa, pero ¿cómo la crea? Proverbios capítulo 1, versículo 9:1, habla Señor. Que tu siervo escuche. La sabiduría construyó su casa, la adornó con 7 columnas, mató animales para el banquete, preparó un vino especial, puso la mesa. Palabra de Dios. Si lo sigues leyendo, habla acerca de la Iglesia Católica. Una casa con 7 columnas que nosotros llamamos sacramentos. La palabra sacramento no vas a hallarla en la Biblia. Sacramento significa signo o señal. Algo visible que nos enseña algo invisible. Por ejemplo, el sacramento del bautismo nos limpia. ¿Cuáles son los 7 sacramentos que hay? Bautismo, la confirmación, la confesión de los pecados o penitencia, la Eucaristía o comunión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal, el matrimonio. Estos son los sacramentos, no sé si me falta uno, pero ahorita vamos así como que mencionando. Vayamos al libro de Reyes, segunda carta de Reyes, capítulo 5, versículo 9 y 10. De ahí nos habla de un sargento Naamán, un sargento poderoso, pero tenía una enfermedad que era lepra. Un esclavo judío que tenía él le recomienda: ve con un profeta de Dios judío y él te va a curar. Él cree esta palabra y se dirige allá con ese profeta de Dios. Va lleno de lepra. La lepra representa el pecado en el Nuevo Testamento. ¿Cómo te limpias ese pecado? Nosotros por medio de los sacramentos. Pero mira lo que hace este profeta. 8, versículos 9 y 10, habla Señor. Que tu siervo escuche. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Palabra de Dios. Ponemos pausa por mientras. Este sargento llega y se quiere curar. El profeta de Dios ni siquiera sale a recibirlo. ¿Por qué? Porque esta persona es una persona completamente importante para el mundo, mas no para Dios. Entonces, Dios es misericordioso con todos. Si te quieres curar, haz esto. Cuando tú quieres, ¿cómo le puedo decir? La semana pasada hablamos del ayuno. Sí. El ayuno es importante, sí. El ayuno es importante. Pero el ayuno te ayuda a someter la carne. Si la carne quiere algo, tú la sometes. No te voy a dar de comer, no te voy a dar de beber, no te voy a dar esto. La carne se somete, el espíritu gana. Pero eso no te salva. Lo que te salva en realidad es la obediencia a Dios. Por ejemplo, Adán y Eva desobedecieron y ahora morimos por culpa de ellos. Pero Jesucristo viene y nos redime. Pero este sargento, que era completamente soberbio, el profeta no lo recibe. Nomás le da una orden simple. Y mira lo que él piensa en el versículo 11.
Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abana y el Farfán, mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Pónmele pausa. Se enoja. ¿Por qué? Porque el representante de Dios en la tierra le dio una orden. ¿Cuántos se han salido de la iglesia? ¿Por qué? Porque para casarte tienes que ir 7 meses mínimo a estudiar acerca de los sacramentos y de lo que vas a recibir. Ah, no, yo me quiero casar la próxima semana. No es así. No. Tienes que obedecer. Para bautizarte de adulto son 7 meses de clases. A veces hasta 10, dependiendo de las fechas. Son 7 a 10 meses. Pero todos quieren que se bautizarse de un día para otro. No es así. Estas son reglas de Dios. Lo manda a sumergirse 7 veces. ¿Por qué 7? ¿Qué acaso no sería importante con una sola? Al fin de cuentas el que lo va a sanar es Cristo, Dios, perdón. Bueno, que es Dios. Es Él lo va a sanar. ¿O acaso el profeta con una palabra solamente tocando? Él ya había resucitado muertos, ya había abierto el río. O sea, ¿tiene el poder de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué no va y lo toca y lo limpia? Es que hay mandamientos. Ve, sumérgete 7 veces. 7 veces. Te sumerges en el Nuevo Testamento, 7 veces te vas a sumergir en el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, nuevamente el sacerdotal, la unción de los enfermos, el matrimonio. Todos estos te tienes que sumergir, no solamente en una parte. Él dice, lo manda el profeta al río Jordán. ¿Qué significa río Jordán? Descender. ¿Qué es este señor? Un general completamente importante para el mundo. Pero Dios le dice, sumérgete en el río Jordán, desciende, bájate de esa soberbia, de esa vanidad, de que te crees más que todo el mundo, ¿no? Tú no eres absolutamente nada. En pocas palabras estoy diciendo. ¿Te quieres sanar? Sumérgete 7 veces. Y él quiere ir a los ríos de Farfán allá en Damasco. ¿Qué significa el nombre de estos ríos? Mi voluntad. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer él? Su voluntad. Allá están más limpios los ríos. A mí no me importa si los ríos están más limpios o no. Yo te estoy diciendo, sumérgete aquí 7 veces y esas 7 veces te van a limpiar. ¿Crees o no crees? En la iglesia es igual. En la iglesia es igual. Yo mejor me salgo y allá me bautizan y ya. ¿Para qué 7 veces? ¿Para qué voy a...? Entonces, ¿por qué te sales? Para hacer que tu voluntad. Vas y te vas a bañar al río que tú te quieres bañar, punto. En la iglesia de Dios no es así. Se necesita obediencia. Y mira, un siervo de la iglesia de Dios, mira lo que le dice. Continúa donde te quedaste, sabe, Señor. Que tu siervo escuche. Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría usted hecho? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Obedeció y se cumplió la palabra de Dios, se limpió. Si Dios mañana mandara alguna catástrofe que fuera a destruir el mundo, que dijera, ¿sabes que mañana se destruye el mundo? Pues tú te tienes que hacer los 7 sacramentos. Yo te apuesto que toda la gente lo haría. Es una cosa tan simple. Sí. Una cosa tan simple para ganar ¿qué? La vida eterna. ¿No vale el sacrificio? Yo creo que sí. Vale la pena. Entonces, por eso nosotros en la Iglesia Católica 7 sacramentos, 7 signos, así como en el Antiguo Testamento y así como Apocalipsis, teníamos 7 signos. Pero, ojo, el diablo los va a querer tumbar.
Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Vi subir del mar un monstruo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno tenía una corona y en las cabezas tenía nombres ofensivos contra Dios. Palabra de Dios. ¿Qué significa este monstruo? El Imperio Romano. Ciertamente sí, es el reino romano. Representa el reino del mal. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo o 1500 antes de Cristo. Las 10 cabezas tienen 2 significados. El primero, desde que se creó Roma por Rémulo y Romo, estos Rómulo y Remo hacen Roma, la construyen, y de ahí al año 60 hay 10 reyes. 10 reyes que van dirigiendo este imperio del mal. ¿Por qué? Porque van destrozando todo lo que se encuentran, van esclavizando gente, van matando. Había abusos sexuales, había homosexualismo, había lesbianismo, había alcoholismo, había todo lo que tú ves ahorita en la vida. Sí. Todo lo que ves. Todo. Tanto que el mismo imperio romano se cansó, dijo, no, ya no podemos tener reyes, ya no. Entonces ahora vamos a tener, ¿qué? Emperadores. Los 10 cabezas representan a los 10 reyes. Las 7 cabezas representan a los 7 emperadores, los césares que se les llama, del año 60 al año 70 más o menos de Cristo, hasta Julio César Nerón y Vespasiano más adelante. Estos siete césares, demonios de Satanás, pues tú puedes ver la historia, ya la vimos en el libro de estudio de Apocalipsis, pero no vamos a meternos a fondo ahí porque vamos a perder tiempo. Sí. Pero estos 7 césares en contra de la iglesia. El último, el más siniestro, Julio César Nerón, que mandó matar a toda la iglesia católica y que las mandó a las catacumbas. ¿Y por qué? Porque él cometió un error y la gente lo quería matar a él y le echó la culpa a quién, a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia católica estaba creciendo. Entonces, como la iglesia católica comían el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos los denunciaban como ellos son satánicos porque comen carne y beben sangre. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque eso significa en esta forma, pero también significa anti-mandamientos y anti-sacramentos. El diablo va a querer acabar con los sacramentos con los judíos, con los mandamientos con los judíos y con los sacramentos de la Santa Iglesia. Ese es el detalle. Por eso son 7 sacramentos que el diablo quiere tumbar. Y mucha gente se ha salido de la iglesia por ignorancia y porque el diablo les ha tumbado esto. Bueno, ahí está un poquito de la historia de por qué son 7. No nos podemos alargar por el tiempo. Sí. Pero vamos a ver si alcanzamos a hablar del primer sacramento, que sería ¿cuál? El bautismo. El bautismo. Entonces, ¿qué podemos hablar del bautismo? Pues como ahorita, porque bueno, sabemos que desde que un niño es pequeño hay que bautizarlo, ¿verdad? Pero creo que muchas personas no saben del por qué es importante tener el bautismo desde que un bebé, si nos ponemos a escuchar el mejor tiempo, dicen que es a los 8 días que nace un bebé bautizarlo. El por qué es bueno desde que nacen bautizar un recién nacido. Pues porque es bueno, yo no sé. Pero lo que sí sé, que la Biblia lo dice. Entonces, nosotros, la Iglesia Católica, es una extensión de la Iglesia judía. Esto muy pocos católicos lo saben. La mitad de la Iglesia, la mitad de la misa es judía y la otra mitad es católica cristiana. Pero después en otro video vamos a explicar eso. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños a los 8 días? Primeramente en el libro de Génesis capítulo 17, versículo 10 en adelante, Dios hace una alianza con Abraham. Dios hace una alianza con Abraham. Génesis 17, 10, habla Señor, que tu siervo escucha. Este es el pacto
que hago con ustedes y que deberán cumplir con todos sus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. Deberán cortarse ustedes la carne de su prepucio y eso serviría como señal del pacto que hay entre ustedes y yo. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido, lo mismo que el niño que nazca en casa, que el esclavo comprado por dinero o cualquier extranjero. Palabra de Dios. Entonces, para el pueblo judío, para pertenecer al pueblo judío, aprender. Dios nomás tiene un pueblo en todo el mundo, judío, ni americano ni mexicano, un pueblo judío. Todos formamos un solo, no importa raza, nacionalidad. Y nosotros, bueno, estamos a hablar del bautismo, nos incorpora ahí, ahorita lo vamos a ver, pero ¿cuál era el propósito de esta alianza? Primeramente, la circuncisión te sacaba sangre. La sangre es el pacto entre Dios y tú. Pero en esta circuncisión había un detallito. ¿Por qué? Porque las mujeres no se pueden circuncidar. Entonces las mujeres no pertenecían a la salvación. Si volviéramos a la circuncisión, pues ustedes están fritas. Sí. No entrarían. Entonces tenía que venir una nueva alianza. Y esa nueva alianza viene con Cristo. Y Cristo, como la alianza son con sangre, Cristo ofrece su sangre en la cruz, pero también nos la deja en la Eucaristía. Cuando llegue el sacramento de la Eucaristía hablaremos acerca de ello. Pero Jesús cumplió la ley judía, se circuncidó, sí. Donde lo dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre de Jesús el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. El versículo 22. En el versículo 21, Jesús se hace circuncidar a los 8 días. Nosotros bautizamos a los niños de pequeños y les ponemos su nombre. De hecho, si la mamá está en peligro de muerte, el padrino, el que va a ser el padrino, puede agarrar el niño, o el papá agarrar el niño y llevarlo a que lo bauticen. Si el niño está en peligro de muerte, tú misma puedes bautizar a tu hijo. Yo te bautizo, siempre usando lo que Jesús mandó, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya usted lo bautizas. Si no hay agua, no hay problema. Nosotros usamos los dos, con agua o sin agua. El agua representa más que nada al arrepentimiento de los pecados, lo que predicaba Juan el Bautista. Ahorita lo vamos a ver también. Pero si no hay agua, no importa, porque el bautismo cristiano es sumergirse en el Espíritu de Cristo. ¿Qué pasa si ese niño se alivia? Entonces ya nomás vas a la iglesia y la iglesia completa el bautismo. ¿Qué pasa si ese niño se muere? Pues va a la presencia de Dios porque está bautizado. Entonces, ahí está. ¿Por qué lo bautizamos de pequeño? Ahora usted me da de decir, pero eso es la circuncisión. Pues bueno, en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, te explica qué viene a reemplazar la circuncisión. A Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12, habla, Señor, que tu siervo escucha. Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. También por su unión con Cristo, ustedes han sido circuncidados, no con aquella circuncisión que se hace en el cuerpo, sino con la que consiste en ser librados
de la naturaleza pecadora. Esta es la circuncisión que viene de Cristo. Al ser bautizados ustedes, fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué vino a reemplazar la circuncisión? El bautismo. ¿Se cambiaron los 8 días? No, siguen igual. Sigue siendo igual el bautismo. Entonces ahora sí vamos a ver para qué nos sirve el bautismo. ¿Para qué nos sirve? Primeramente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver las diferentes gracias que obtenemos por medio del bautismo. Nuestros hermanos protestantes dicen que solamente es para salvación de los pecados o perdón de los pecados. No, tiene muchas funciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 en adelante, habla Señor. Que tu siervo escucha. Pedro les contestó: vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Palabra de Dios. A los que Dios quiere llamar, por ser gente que no la acepta. Entonces, es para ustedes, adultos, y para sus hijos. Aquí no hay edades. Un hijo, desde que nace hasta que se hace viejo, sigue siendo hijo. O sea, si tú no puedes, si tus ojos no pueden ver eso, porque los hermanos se aferran, donde diga niños, donde diga niños, donde diga niños. Pero dice Dios, a los que Él quiera llamar. El que no quiera llamar, Dios, aunque lo pongas ahí, no lo va a ver, no lo va a ver y no lo va a ver. Dice, a Él, a ustedes adultos y a sus hijos, y recibirán, ¿qué? El Espíritu Santo. Entonces sirve para recibir el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿tú qué quieres de tu hijo? Nos enfocamos en los niños, ¿por qué? Porque es el lugar más de donde más discusión hay. ¿Por qué yo quiero que cuando mi hijo nazca sea bautizado y reciba el Espíritu Santo? En vez de que reciba el Espíritu del mal, pues mejor el Espíritu Santo, punto. De hecho, de todos los sacramentos, en todos los sacramentos la Iglesia cobra. Y que es gratis, el bautismo, casi nadie quiere, todos quieren bautizarse, todos quieren poner fiesta grande, pero no porque sepan qué es el sacramento, porque quieren hacer la fiesta para disfrutar ellos. Aparentar. Y después que llegas a la fiesta, ves al pobre niño con su traje ya todo lleno de tierra. Se perdió el símbolo del sacramento. ¿Cuál era el símbolo? La pureza. Y sin embargo ahí estamos todos echando cerveza con carne asada y todos relajeando y música que no tiene que ver nada con la iglesia. Entonces poner atención nosotros y poner atención, porque yo creo que sí, para tiempos de fiestas va a haber muchas, pero para sacramentos no. De hecho, el sacramento de bautismo, el de la confirmación y el de la orden sacerdotal son sacramentos que se recibe la señal o el sello del Espíritu Santo. Son indelegibles, ya no se pueden quitar. Por eso solamente hay un bautismo, no hay dos, no hay. Aguas con ese error. ¿Por qué? Porque muchos se salen de la Iglesia Católica y se salen ¿a qué? A meterse a otra iglesia. Y en aquella iglesia les dicen, no, el bautismo de la Iglesia Católica no sirve. Y se vuelven a bautizar. Y la palabra dice Dios, todo pecado se te será. A ver, creo que está Mateo 12:32. A ver si le atinamos. Mateo 12:32. ¿12? Ajá, 32. Habla, Señor, tu siervo escucha.
Mateo capítulo 12, versículo 32. Al Señor, que tu siervo escuche. Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Palabra de Dios. ¿Qué Dios nos quiere enseñar aquí? ¿Por qué al Espíritu? ¿Por qué la ofensa al Hijo sí y al Espíritu no? ¿Por qué? Según el credo, Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, es el amor que procede del Padre y del Hijo. Al ofender al Espíritu Santo, ofendes al Padre, ofendes al Hijo, porque te están regalando su amor. Al ser bautizado en la iglesia de Cristo, recibes el amor de Dios, que es el Espíritu Santo. Y tú renuncias a ese amor cuando vas a otra iglesia y por ignorancia de esa persona que Dios perdone, te hace bautizar. Y no te puedes bautizar. Estás renunciando o estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. Ya se te dio ese amor. La Iglesia Católica, si viene otra persona bautizada de otra iglesia y se convierte al catolicismo, si fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia ya no lo puede bautizar. ¿Por qué? Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, 4. ¿Por qué la iglesia de Cristo respeta mucho el bautismo? Efesios 4, 4. Te estoy poniendo a trabajar. Te dije que comieras. Sí. Es que también hay muchas dudas que tengo que... Está bien. Efesios capítulo 4, versículo 4. ¿Por qué la iglesia respeta el bautismo de otras iglesias? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Dios y Padre de todos que está sobre todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. ¿Te imaginas? Hay un solo espíritu y sales, renuncias a ese espíritu por ignorancia o lo que tú quieras. Tienes que arrepentirte porque ese pecado no se te va a perdonar ni aquí ni en la otra vida. Regresar, pedir la misericordia de Dios. No blasfemes en contra del Espíritu Santo. Son 7 sacramentos y Satanás hace que la gente los odie hasta dentro de la misma iglesia católica. Lo vamos a ir viendo. Tú no debes bautizar. Si tú fuiste bautizado en el nombre de Jesucristo, ese bautizo no cuenta para la iglesia católica. No cuenta. ¿Por qué? Porque muchas de las iglesias de afuera dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús, porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús, porque los apóstoles bautizaron en el nombre. Sí, pero no habla con el nombre de Jesús, habla en el nombre de Jesús, muy diferente con en. En quiere decir en representación de Jesús. Por ejemplo, vamos a ver si latinamos Juan 4.1. Juan 4.1, la diferencia de con y en. Porque los hermanos protestantes dicen, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús. Con el nombre de Jesús ellos bautizan. Pero no es con, es en. Juan capítulo 4, versículo 1. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Dice, ¿por qué Jesús bautizaba? No. Bautizaban los discípulos en el nombre de Jesús, enviados por Jesús. No, o sea, es muy diferente a los que ellos quieren enseñar. Con el nombre de Jesús, vamos a bautizar con el nombre, no. Jesús fue bien claro al bautizar. Mateo capítulo 28, 18. Mateo 28, 18.
Mateo 28. 18. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Así está bien. ¿Cómo los mandó? Bautizarlos en mi nombre. No. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas diferentes. En el nombre es una persona, del Hijo es otra persona y del Espíritu Santo es otra persona. A su tiempo explicaremos la Divina Trinidad, pero ahorita no. Y Jesús, que dijo esto, también se bautizó igual. Marcos capítulo 4, versículo 10. No, Marcos capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Marcos 1:8. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ok, dos tipos de bautismo. En el nombre de Juan los bañaban con agua, pero en el nombre de Jesús con el Espíritu. Con el Espíritu Santo. Y Jesús se bautizó y mira lo que pasó. Versículo 10 en adelante, creo. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Léelo del 9. No. A ver, tiene del 9. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Pasan tres cosas. En el nombre del Padre, el Padre te abre el cielo. Él es el dueño de todo y Él te abre el cielo. En el nombre del Hijo dice que Jesús bajó el Espíritu Santo. Cuando tú te bautizas en el nombre del Padre, Dios te abre el cielo a ti y a tu Hijo. En el nombre del Hijo recibes el Espíritu Santo que baja como paloma, y luego dice que después el Espíritu Santo, dice la tercera, que cuando recibe el Espíritu Santo, el Padre le dice: Este es mi Hijo amado. Cuando tú ya tienes el Espíritu Santo, ya eres hijo de Dios. Dios te adopta como su hijo. Ya eres hijo. Jesús, bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque vas a recibir tres regalos. Se te abre el cielo, recibes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te hace adopción como hijos. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 12:12. ¿Para qué sirve también el bautismo? 1 Corintios 12:12. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, juntos o no judíos, o esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Palabra de Dios. ¿Cómo te incorporas al cuerpo de Cristo? Por medio del bautismo. Te incorporas por medio del bautismo. El bautismo te incorpora al cuerpo de Cristo, recibes el Espíritu Santo, se te abren los cielos, te adoptan como hijo. ¿Qué más quieres para tu hijo? Gálatas 3:27 ya lo leímos, ¿no? No leemos Gálatas 3:27, pero primero vayamos a 1 de Pedro 3:19. ¿Qué más pasa? 1 de Pedro 3:20. ¿Qué más pasa acerca del bautismo? Ya vimos tres formas. Primera de Pedro 3:20.
perdón, sí, me había confundido. Sí, cierto. Primera de Pedro 3:20. 3:20. El bautismo nos sirve para varias cosas. Vamos a ver qué nos sirve, para qué nos menciona Pedro. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua, y aquella agua representaba el agua del bautismo. Palabra de Dios. Todos fueron bautizados, dice, en el tiempo de Noé. El agua simboliza el bautismo y te da la salvación. Se salvaron muy pocos. ¿Qué pasó con el resto? No creyó. ¿Cuántos muchos de aquí católicos no se han bautizado? ¿Cuántos? Bastantes. Dentro de nuestra propia familia, cuánta terquedad. Bautiza a su niño por la pereza, no van a hacerlo. Porque para el baile hay tiempo, pero para las cosas de Dios no hay tiempo. Preguntas. ¿Tienes preguntas? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si tienes o no tienes. Sí, bueno, como dijiste ahorita, ¿verdad? Muchos esperamos a que dices, pues cuando sea adulto que se bautice, pero creo que no. Bueno, las últimas lecturas que hemos leído, pues los bautismos deben de ser entre más pequeños mejor, ¿verdad? Y no esperarnos a que si vamos a hacer fiesta o no. Pero yo pienso que es mejor estar bien, ¿verdad? Bautizar a nuestros hijos entre más pequeños y pues creo que, bueno, yo he creído que entiendo ahorita hasta lo que hemos leído, qué es el bautismo, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo? Y pues... Una de las preguntas que siempre se hace la gente, dice, bueno, ¿por qué Jesucristo se bautizó de adulto? Si Él es el ejemplo a seguir. Pues lógico, porque el que lo iba a bautizar tenía 6 meses más grande que Él. Cuando Él nace, tiene 6, recién nacido. El que lo va a bautizar tiene 6 meses de nacido. ¿Cómo un niño va a bautizar a otro niño? Entonces tenía que cumplirse el tiempo marcado por Dios. Fue a los 30, 33 se bautizó. Digamos, bueno, a la edad grande no quiere decir que a esa edad nos vamos a bautizar. Se bautizó Cristo, ¿por qué? Porque ese fue el tiempo que Dios permitió. Pero Cristo ya pertenece al pueblo de Dios por medio de la incircuncisión, y esto lo viene a reemplazar el bautismo. Estamos bien. Entonces, también ahí a veces la ignorancia es atrevida. La gente, como saben que el católico no lee la palabra de Dios, no estudia, cualquier persona viene y te echa esa mentira. Cristo se bautizó hasta la edad mayor y tú te la crees porque no conoces las escrituras. Ahora otra de las preguntas que hacían, ¿qué pasa con un niño cuando no se bautiza? Es cierto. ¿Muere o qué pasa? En Mateo capítulo 22, versículo del 1 en adelante, vamos a ver qué pasa con un niño. Primero vayamos a Gálatas 3:27, antes de ir a Mateo. Gálatas 3:27, ¿qué significa el bautismo? Gálatas 3:27. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Y por el bautismo han venido a estar unidos con Cristo y se encuentran revestidos de Él. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos en Cristo Jesús todos ustedes son un solo, y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Palabra de Dios. Te revistes de Cristo. Mis hijos se revistieron de Cristo. Todos, ya no hay. Aquí ya no hay hombre ni mujer, dice Dios. O sea que ya no hay circuncisión. Ustedes ya, Dios, Cristo, las incorporó a ustedes principalmente al cuerpo de Cristo porque estaban afuera. Ahora ya no hay griego ni judío. O sea, dice la palabra, en pocas palabras, esto es universal. Es católico, la iglesia es universal, es católica. La palabra católica significa universal, todos los pueblos.
te revistes. ¿Qué pasa con los niños que no se bautizan? Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús comenzó a hablarles otra vez por medio de parábolas. Les dijo, el reino de Dios es como un rey que hizo una fiesta para la boda de su hijo. Mandó a sus criados que fueran a llamar a los invitados, pero estos no quisieron asistir. Volvió a mandar otros criados encargándoles, digan a los invitados que ya tengo preparada la comida. Mandé matar mis reses y animales engordados y todo está listo. Que vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a sus terrenos, otro se fue a sus negocios, y los otros agarraron a los criados del rey y los maltrataron hasta matarlos. Entonces el rey se enojó mucho y ordenó a sus soldados que mataran a aquellos asesinos y quemaran su pueblo. Luego dijo a sus criados, todo está listo para la boda, pero aquellos invitados no merecían venir. Vayan pues ustedes a las calles principales e inviten a la boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y así la sala se llenó de la gente. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de los cielos, dice Jesús, es semejante a un rey que hace un gran banquete. Este banquete está dentro de la iglesia de Cristo, la iglesia católica, la Eucaristía. Y Dios hace invitación a todo el mundo a que vayan, vénganse, porque al comer el cuerpo de Cristo te unes a Cristo. Se llama las bodas del Cordero aquí en la tierra, la gloria o el paraíso aquí en la tierra. Pero muchos no creen y no van. Dios se enoja. Por eso dice, tráiganse buenos y malos. La iglesia, ¿cuánto nos juzgan? Esta iglesia está llena de pecadores. Hay buenos y malos. Somos hijos de Dios. Pero Dios vio a uno que no estaba vestido. Ahí mismo en el versículo 11. ¿Qué pasó con él? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Cuando el rey entró a ver a los invitados, se fijó en un hombre que no iba vestido con traje de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo has entrado aquí si no traes traje de boda? Pero el otro se quedó callado. Entonces el rey dijo a los que atendían a las mesas, átenlo de pies y manos y échenlo a la oscuridad de afuera, donde llorará y le rechinarán los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Palabra de Dios. ¿A dónde lo echó? A la oscuridad. ¿Y cuántas mamás por papás, porque también es responsabilidad del padre y de la madre, por ignorancia, o por flojera, o por lo que tú quieras, no bautizan a sus hijos? Cuando crezca, ¿y quién te dice que va a vivir? ¿Quién te dice que va a vivir más de 1 año, 2 años? Vas a rendir cuentas por tu propio hijo. ¿Por qué? Porque son dones que Dios te da a ti. Los hijos son dones. ¿Qué hiciste con ellos? Pues les daba su botella de tequila y me ponía a pistear con ellos todo el fin de semana. Los hice alcohólicos, los hice violentos y golpeaban a su mujer. Yo mismo les di drogas, como dice en México, los hice machos. ¿Machos para qué? El trabajo del Padre es incorporarlos al cuerpo de Cristo. Por eso en el primer mandamiento que Dios dice, multiplicaos, pero no para tener hijos para el enemigo, sino hijos para Dios, que conozcan a Dios, que sepan de Dios. Por eso el grabar este tipo de programas para que la gente estudie, y especialmente los catequistas. ¿Cuántos catequistas son perezosos? Y esos niños, en vez de hacer la primera comunión, van a hacer la última comunión. Se te van a ir. Si los vas a educar con puras dinámicas, ¿cómo se van a defender?
Y creo que es importante, ¿verdad? Porque muchos no podemos decir yo leo la Biblia, pero si no la estudias, si no pones atención, siempre nos habla y nos habla muy bonito. Y creo que entre más estudias, entre más escuchas este tipo de programas, te va a ayudar más, pero no a crecer económicamente, sino espiritualmente. Y es de lo que hemos estado hablando, y estos son dones, son los sacramentos, y qué bonito empezarlos a conocer, ¿verdad? Y más cuando hay alguien que te enseña, que te habla, que sabe expresar lo que Dios quiere que interprete a través de él, ¿verdad? Como Andrés, que él no lo ha puesto para que sea un instrumento, él solamente es un instrumento de Dios, para que cada día, yo sé que alguien nos va a escuchar, y que cada día sean más las personas que se unan a este tipo de programas que son para enriquecer nuestro espíritu, como se lo voy a repetir, y para que nuestras familias sean cada día mejor. Y esto y todo lo que enseñamos se basa en las escrituras. No abrimos el catecismo, no porque no queramos o no confiemos en él. El catecismo, si usted es católico, el catecismo te incorpora a conocer la palabra de Dios. Yo se lo recomiendo. Toda la doctrina de la iglesia ahí está. Te explica lo que la iglesia entiende y te explica con las escrituras. Aquí nos vivimos con las puras escrituras. ¿Por qué? Porque hay gente de otras iglesias que también ven este programa, lo van a ver, y entonces les enseñamos con la Biblia, para que no haya problema. Ahora el católico, el catequista, que no conoce nada de los sacramentos, pues aquí lo puede leer y repetir 5, 6, 7, 8 veces, las veces que sea necesaria, pero que la palabra se le quede aquí y aquí en el corazón, porque el día de mañana yo como catequista, Dios me va a rendir cuentas de mí, me va a pedir cuentas a mí. ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué les enseñaste? Como el sacerdote tendrá que rendir cuentas por sus hijos en la iglesia, nosotros igual. Por eso ese es nuestro trabajo. Y uno de los sacramentos que nos impulsan a hacer eso es el de la confirmación. Pero yo creo ese va a ser la próxima semana. Yo creo ahorita ya es más que suficiente, y vamos a despedirnos agradeciéndole a Dios que nos haya permitido la oportunidad de conocer un poco más de la doctrina de su iglesia. Entonces, para la gente que está en casa, pues la próxima clase seguimos con el sacramento de la confirmación. ¿Dónde aparece la confirmación? ¿Qué es la confirmación? ¿Viene en la Biblia? Sí, viene en la Biblia. Pero por el día de hoy, yo creo que es suficiente con el bautismo, ponerse a estudiar, y envíe este video a quien usted considere. Ayúdenos a catequizar. Nuestra iglesia padece por ignorancia, dice la palabra de Dios. Ya es tiempo de terminar con esa ignorancia, y ayúdenos. Hay mucha gente adulta que ya recibió sus sacramentos, pero ni siquiera saben para qué son. Entonces, juntos, como en familia, apoyémonos unos a otros y sigamos adelante. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y con el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Padre Celestial, gracias nuevamente por la oportunidad de un día más de vida. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia y amor. Te pedimos, Señor mío, que lo que hemos hecho el día de hoy sea bendecido por el Espíritu Santo, para que sea del agrado del Padre. Te lo ofrecemos, Santísimo Padre, por las almas benditas del purgatorio, especialmente por las que nadie ora, las que nadie reza, esas que ya tienen mucho tiempo ahí en el purgatorio. Señor, ten misericordia de ellas, perdona sus pecados, llévalas a la vida eterna. También las ofrecemos por la Santa Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por nuestros diáconos, sacerdotes, religiosas, por los laicos, por todos los que cuidan de tu iglesia, llévalos a la perfección, por la caridad. Te los ofrecemos, mi Señor, también por las vocaciones sacerdotales. Danos millones y millones de sacerdotes santos, Señor mío. Necesitamos sacerdotes santos que nos enseñen a caminar por el camino recto de Dios, que nos enseñen todos los regalos que Dios nos dejó y que desconocemos por nuestra pereza espiritual. Te pedimos por todas aquellas madres, Señor mío, que desgraciadamente por ignorancia no han bautizado a sus hijos. Señor mío, mi mano es muy pequeña, pero la tuya es grandísima. Lleva este video a los corazones de las personas que necesitan escucharlo, Señor mío.
y que se ponga en práctica, Señor, lo que tú nos has enseñado, a obedecer ese mandamiento. Vayan y prediquen, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy, Señor mío, terminamos la obra que nos has encomendado. Ya no podemos hacer más nada si no te la ponemos en tus santísimas manos. Hemos plantado la semilla de mostaza, pero para que este árbol crezca, Señor mío, ya depende de tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Santísimo Padre, gracias, Santísima Madre. Hoy consagramos todo esto en el nombre del poderoso Jesús, en el Sagrado Corazón de Jesús y en el Inmaculado Corazón de María, Madre Santísima. Te pido por todos los matrimonios del mundo entero, Señora mía. Mira cómo el diablo los ha golpeado. Mira cuántos matrimonios se están divorciando. Mira cuántas familias separadas. Mira cuántos hijos viendo a sus padres separados. No permitas ya, Madre Santa, que haya más cosas así. Ayúdanos que por medio de estos videos aprendamos, Señora mía, el verdadero amor a Cristo, el verdadero amor a nuestra familia. Todo esto pasa, Señora mía, porque no hemos dedicado tiempo a la sana doctrina del Señor Jesucristo. Hoy, Madre Preciosa, a ti te encomendamos todas nuestras necesidades. Señora mía, Madre mía, hoy nos consagramos a ti y como prueba de nuestro fiel afecto, te consagramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro corazón, en una palabra todo nuestro ser, ya que somos todo tuyo, Madre de bondad. Cuídanos, protégenos como hijos, como cosa propiedad tuya. Amén. Hermanos y hermanas, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre, y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres, hermanos, y el pueblo de Dios dice, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.